1962, me voy a ir hasta allá. 1962, una flota de submarinos rusos, cada uno armados con un misil nuclear, capaces de poder volver a hacer lo que fue la situación de Hiroshima, ese desastre tal cual. Cada uno de esos submarinos, 4, tenían la capacidad de poder hacer de poder tener nuevamente esta catástrofe. Esta flota clandestina, realmente, ellos cuando salieron, inicialmente ellos pensaban que iban a hacer una misión de entrenamiento en aguas cerca de Siberia. Pero recibieron un mensaje, y el mensaje que recibieron es que tenían que ir al suroeste para poder plantar una antena para una base militar cerca de las costas de La Habana, Cuba. Cuando iban hacia allá, cuando iban hacia el suroeste, también la misión iba hacia abajo, básicamente, porque cuando iban rumbo allá se toparon con una tormenta, Daisy, se llama la tormenta, y cuando estaban en esa tormenta, con olas de 16 metros aproximadamente, cuando estaban en este momento, los submarinos batallaron, todas las personas que estaban a bordo de estos submarinos, pues terminaron con muchas náuseas, terminaron con ansiedad y también con los sistemas operativos dañados. Pero la situación no terminaba ahí. Estos submarinos estaban diseñados para aguas árticas, no para el Atlántico tropical. Entonces, cuando iban, durante 3 semanas estuvieron viviendo en un submarino que las temperaturas eran de 48 grados aproximadamente dentro de ellos. Cuando llegaron cerca de La Habana, Cuba, los muchachos, todas estas personas, la tripulación que estaba batallando con el calor y con la claustrofobia, estaban extenuados, tenían los nervios de punta y estaban totalmente ansiosos. Cuando llegaron cerca de La Habana, Cuba, recibieron un mensaje encriptado que decía que tenían que rondar o merodear o patrullar las costas de la Florida. Cuando llegaron a ese lugar, de pronto se dan cuenta que estaban rodeados por decenas de embarcaciones norteamericanas. Lo que pasó en ese momento es que cuando su radar detecta decenas de embarcaciones norteamericanas, las embarcaciones norteamericanas empezaron a despegar o comenzaron a lanzar cargas de baja profundidad para que los submarinos salieran a flote, ¿no? Para que los pudieran ver. Entonces el capitán de estas 4 naves reunió a todas las personas, le dijo: vayan a sus puestos, necesito platicar con ustedes. Y este hombre, muy molesto por lo que estaba pasando, ansioso, después de 3 semanas, estar viendo a 48 grados, no sé si a ti te gusta el calor, en lo personal, a mí no, pero cuando estaban viviendo toda esta situación, ellos dijeron: no vamos a deshonrar a la Marina, vamos a morir, ellos se van a morir con nosotros, pero de aquí no vamos, nadie sale vivo. 4 bombas nucleares. Yo creo que todos en algún momento, en alguna situación hemos estado, tal vez no has estado al borde de poder apretar un botón y poder lanzar una bomba nuclear, ¿no? Pero la verdad es que en muchas ocasiones tú y yo hemos perdido la compostura. Como tú sabes bien, esta historia no terminó aquí. Ahorita al final te voy a decir un poquito más de cómo terminó la historia. Pero yo creo que en muchas ocasiones tú y yo nos hemos encontrado en la misma situación de perder la compostura, de ante alguna situación de perder los estribos tal cual. Seguramente no vas a pasar 3 semanas en un submarino, pero probablemente tú has estado en una situación en donde has estado en una racha de enfermedad con tus hijos, o tal vez en una racha de enfermedad tuya, en donde estás pagando medicamentos, y estás pagando pediatría, estás pagando estudios, pero aún así hoy por hoy todavía continúa mal. O tal vez has estado en una temporada de malos resultados en general, sea cual sea la situación en el trabajo, con la familia, o tal vez has estado intentando en una temporada tratar de mantener a flote tu familia para que las cosas no se derrumban y continúen hacia adelante. O tal vez tu propia enfermedad, te has pasado tal vez una noche cuidando a tu hijo o a tu padre enfermo, y de pronto llega un momento en el que muchas veces te sientes tentado a apretar el botón, tal vez no de bombas nucleares, pero tal vez sí de poder desfogar con algunas personas la ira, los gritos, situaciones que de alguna forma te traen tenso por dentro. Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado este tipo de temporadas. Pero tenemos que saber algo que ahorita va a aparecer aquí en pantalla. Tenemos que saber lo siguiente. Lo siguiente es esto. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? ¿Qué dice? Piensa en lo siguiente. Por favor, analiza. ¿Cuántas personas han sido heridas a causa de tu estrés desenfrenado? ¿Cuántas personas han sido heridas por tu estrés desenfrenado?
¿Con cuántas personas has desbocado? ¿Con cuántas personas te has enfrentado que de alguna forma han sufrido y han sido los objetos, el objeto en donde tú desembocaste todo tu estrés, ¿no? Estamos hablando de salud mental porque déjame decirte algo, en esta iglesia no están sanos, en esta iglesia no estamos sanos, en esta iglesia estamos bien enfermos todos, ¿no? La verdad es que estás en una iglesia no de perfectos, estás en una iglesia en donde todos estamos en un proceso de continuo trabajo, tratar de hacer las cosas y esforzarnos por estar bien. Pero la verdad es que estás entre enfermos, no te preocupes, si tú eres santo y sano y te sientes súper bien, espero no te contagiemos, porque la verdad es que estamos revisando este tema de salud mental, porque la verdad, lamentablemente, creo que muchas personas tenemos cosas que trabajar y tenemos cosas que hacer, ¿no? Algunos más que otros, ¿no? Pero al final del día todos tenemos cosas que resolver, oportunidades en las cuales tenemos que trabajar. Estamos hablando de salud mental porque creemos que es un tema muy relevante y lo que estuvimos platicando el domingo pasado fue algo parecido a esto. Algunas cosas que hemos dicho hasta ahora es lo siguiente: la ansiedad es una lluvia de un constante ¿qué tal si? La persona que sufre ansiedad piensa que a la vuelta de la esquina hay alguna catástrofe. La persona que sufre de alguna forma ansiedad es aquella persona que tal vez llega tarde o no ha llegado tu familiar a tu casa y de pronto tú ya te lo imaginaste que chocó y que le pasó algo y tú ya no te imaginas cómo va a ser tu vida sin esa persona. La persona que sufre ansiedad piensa y cree que a la vuelta de la esquina va a haber alguna situación completamente fuera de sí. Otra verdad que nosotros estuvimos revisando la semana pasada es la siguiente. ¿Me ayudas a leerla, por favor? ¿Qué dice? La ansiedad es inevitable, pero la reducción de la ansiedad es opcional. Durante todas estas semanas vamos a tener, y yo te voy a decir algo, a lo mejor tú dices, ay, pues pobres de los que sufren ansiedad, yo no me siento así. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar ansiedad, sin excepción alguna. Todos, sin excepción, vamos a sentir ansiedad por alguna circunstancia que está a nuestro alrededor. Pero lo que sí podemos trabajar y lo que podemos cambiar es que te vuelvas prisionero de la ansiedad. Son dos cosas distintas. Todos en algún momento vamos a experimentar esto, pero una cosa muy distinta es que tú vivas en la prisión de la ansiedad. Durante estas semanas vamos a estar revisando una porción, básicamente 5 versículos. La semana pasada revisamos uno, el día de hoy vamos a revisar 2. Y durante esta semana vamos a estar desarrollando una porción que Pablo escribió a unos creyentes que estaban en Filipos. Y la carta es la de los Filipenses capítulo 4 y dice más o menos así, los versículos que el día de hoy vamos a estar estudiando. Dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Qué palabra está remarcado o está sobresaliendo en todas estas porciones? ¿Me ayudas a leerla? ¿Cuál es? Amabilidad. Ahora, la palabra amabilidad que se tradujo del griego es la siguiente. Es la palabra epieikes. Esta palabra que Pablo que escribió a estas personas, esta palabra quiere decir tener una actitud madura, ecuánime, serena, firme, equitativa y justa. Es una actitud que dice tener una actitud madura, ecuánime, serena, firme, equitativa y justa. Yo sé que probablemente algunos de ustedes los acabo de describir y dices, ay, me está describiendo a mí. Yo soy justo, sereno, firme, siempre hago las cosas bien. Sé que probablemente te describí, pero honestamente hay ocasiones en las que no tenemos nada de esto. Tú y yo lo sabemos. Hay ocasiones, circunstancias en donde tú y yo no actuamos bajo esta situación. Hacemos todo lo contrario en muchas ocasiones. Pero Pablo también dice que sea evidente a todos, que esta situación sea evidente a todas las personas. Y cuando habla de todos, habla de todos. Pregunta, ¿tus familiares te perciben como una persona ecuánime, serena, firme, equitativa, justa o una persona muy intensa? A lo mejor tus familiares o las personas en tu trabajo dicen, no, yo sé que con Josué yo siempre puedo ir y voy a encontrar una palabra correcta, o me conocen tal vez en mi trabajo por una persona muy intensa o orgullosa o egoísta, o que batallo realmente con el tema de la paciencia.
¿Cómo es que a nosotros nos conoce la mayoría de las personas? Pablo dice que esta actitud tiene que ser reconocida por todos. Tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo. En cada situación de alta tensión, lo que dice Pablo es que tú vayas a tu lugar zen, ¿no? Que tú vayas a tu lugar en donde tú puedas encontrar claridad y que con esa claridad, con esa amabilidad, con esa paciencia, con esa justicia, tú puedas contagiar al resto de las personas. No estás solamente hablando con algunas personas, porque yo te voy a decir algo, somos expertos y buenísimos para cuando estamos delante del estrado presentar nuestro mejor discurso. Pero cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos ahí donde nadie nos ve, ¿no? Ahí es donde realmente podemos ver si nosotros somos así como así. Pero muchas veces no es así. Seguramente has estado en un grupo de personas en donde las cosas tal vez no van bien, en tu familia tal vez, o tal vez en tu trabajo, las cosas no están bien, no se están dando los resultados que tú esperabas, la economía no está bien, la enfermedad no mejora y de alguna forma toda esta situación te está creando mucha tensión en tu día a día. La situación en el trabajo o en tu negocio no está funcionando, hay alguna circunstancia que empieza a moverte y eso te empieza a crear ansiedad y de pronto las circunstancias alrededor funcionan como un catalizador para que las cosas se pongan mucho más tensas contigo y entonces todo ese grupo explote como tal. Pregunta, ¿cuántas veces has estado en esta situación y cuántas ocasiones te ha tocado ver que alguna de esas personas o en el grupo de esa persona o tú de pronto sales y dicen, equipo, amigos, familia, no se preocupen, todo va a estar bien? Primero, cada uno ponga de su parte para que las cosas sucedan. ¿Alguna vez has estado en un grupo de personas o en esta situación? Probablemente sí. Pero ¿cuántas ocasiones nosotros hemos sido los que contagian esa amabilidad, los que contagian esa paz, esa tranquilidad para que las cosas puedan suceder? A lo mejor es difícil, pero ¿te ha pasado que de alguna forma pierdes el control? Yo creo que todos en algún momento lo hemos sentido. A lo mejor tu hijo adolescente, ¿no? Que hoy en la mañana estuvo a punto de perder el control con una de mis hijas y no quería ahorcarla, ¿no? Como Homero a Bart Simpson, ¿no? Siempre lo ahorcaba. Bueno, hace cuenta que yo quería hacer eso hoy en la mañana, ¿no? Pero me acordé del tema que voy a dar hoy. Entonces dije, no, tengo que ser diferente. Bueno, vamos nuevamente a Filipenses capítulo 4. Dice así, que su amabilidad sea evidente a todos. En la Biblia, tú vas a encontrar que está dividida por capítulos y por versículos. Estos capítulos y versículos en los cuales está dividido tal cual algunos teólogos de alguna forma pusieron estos textos o los dividieron de esta forma. Si nosotros nos vamos al griego en el cual fue escrita esta carta, tú te vas a dar cuenta que la frase el Señor está cerca, no se inquieten por nada, no hay una separación entre ellos. Realmente esta frase es una frase completa. Dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, porque el Señor está cerca. Es muy probable que hay momentos en donde pienses que estás solo. De hecho, es muy probable que hay momentos en donde te sientas solo, en donde hay alguna situación en tu vida en donde no sabes, aunque tú estés rodeado de un grupo de personas, tú te sientes solo. Y déjame decirte algo, yo quiero que esta verdad tú te la lleves y ojalá tú la creas y la vivas, porque es la siguiente. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Déjame te la repito, porque yo creo que esto es importante. No existe ningún momento en el que enfrentes la vida sin ayuda. Todo el tiempo Dios ha estado cerca. La realidad es que hay momentos y hay situaciones en donde seguramente tú te has sentido solo. Y las personas que están a tu alrededor no les confías ni hablas con ellos porque de alguna forma crees que no te van a comprender. Porque tal vez no están viviendo lo que tú estás viviendo, no están sintiendo lo que tú estás sintiendo. ¿Te ha pasado que te sientes en diferente frecuencia con tu familia? Yo creo que todos en algún momento lo hemos sentido. Pero yo quiero que tú sepas que no existe ningún momento en el que enfrentes la vida sin ayuda, porque Dios siempre
siempre ha estado cerca. Yo desconozco tu jornada de fe. Todos, sin excepción de todos los que estamos aquí, tenemos una jornada de fe. Todos en algún momento hemos conocido y sabemos acerca de Dios. Y yo no sé cómo sea tu relación, si la tienes o no la tienes. Yo no estoy aquí para juzgar, ni mucho menos. Pero todos tenemos una jornada de fe, todos sin excepción. Pero quiero animarte a que tú hagas el día de hoy un ejercicio. Hace 8 días Omar nos puso un ejercicio. Hoy vamos a hacer 5 lagartijas, 10, nada es cierto. Vamos a hacer un ejercicio y yo quiero que tú pienses en retrospectiva. Quiero que tú pienses en retrospectiva tu pasado. Piensa en ese momento que de alguna forma creó una bifurcación en tu camino. Piensa en ese momento en donde te encontraste y sentías que estabas solo. Piensa en ese momento que fue difícil y que fue complicado para ti, ¿va? Yo quiero que pienses en ese momento. Ahora, yo quiero que de alguna forma, yo no sé qué sea, cuando estabas enfermo, tal vez la pérdida de algún ser querido, tal vez un tema de separación, yo no sé cuál sea la situación en la cual tú ya estás pensando, pero quiero que le rasques un poquito más y busques, y te vas a dar cuenta que realmente en ese momento no estabas solo. No estabas solo. A lo mejor te voy a decir, bueno, es que de pronto Dios me habló en una voz audible. No. Pero seguramente Dios mandó a alguien para poderte dar un consejo. Seguramente Dios mandó a alguien para darte tranquilidad. Seguramente Dios mandó a alguien y te dijo, oye, no te preocupes, todo va a estar bien. Dios está cerca, Dios está con nosotros. Dios estuvo con David a pesar de su adulterio. Dios estuvo con Jacob a pesar de haber hecho las cosas mal. Dios estuvo con Elías a pesar de su falta de fe. Y a lo mejor tú puedes decir, en ese momento en el que yo experimenté las cosas y estoy mal porque yo soy culpable, tengo entonces que autocastigarme y sentirme solo, no pedirle ayuda porque esto es una consecuencia de lo malo que yo he hecho. Aún a pesar de todo eso, Dios está cerca. Dios siempre ha estado cerca. Lamentablemente muchas veces hemos vendido la idea de que Dios está lejos. A lo mejor a veces a nuestros hijos, Dios está viendo desde el cielo. Y la verdad es que Dios no está en el cielo. Dios está cerca de nosotros. A veces creemos que Dios está allá mirándonos a lo lejos, esperando a ver a qué hora se porta más para aventarte un rayo. Así no funcionan las cosas. Dios está tan cerca como la persona que tienes a tu lado. Porque Dios siempre ha estado cerca. De hecho, por eso bajó a la tierra. Bajó para estar cerca de nosotros, porque nosotros no nos podíamos acercar a Él. Por eso Él tuvo que venir hacia nosotros. Dios estuvo con David a pesar de las cosas que había hecho, pero tenemos que trabajar y entender que cuando sentimos que Dios y las personas de alguna forma no nos entienden, nosotros tendemos a separarnos, tendemos a aislarnos. No sé si te ha pasado, que de pronto tú te sientes mal, de pronto estás en un tema de depresión y de tristeza, y entonces en lugar de acercarte, tú te alejas. Y tú te empiezas a aislar de las personas. Tal vez tú estás sufriendo, le estás batallando con algunas situaciones y de alguna forma creas un ciclo. Lo que hace el aislamiento en esta situación es que tú creas un ciclo de miedo descendente en donde te vas alejando de las personas y te hundes más, y te hundes más, y te hundes más. Eso es lo que pasa cuando nos alejamos de las personas. Ese es el peligro. De hecho, David, en el Salmo 118, verso 6, él dijo, el Señor está conmigo y no tengo miedo. Cuando estaba ahí escondido en las montañas porque le estaban persiguiendo para matarlo, él escribió, el Señor está conmigo y no tengo miedo. Creo que de alguna forma es una frase y una verdad que pudiéramos apropiarnos. Y quiero que el día de hoy veamos una circunstancia en donde de alguna forma los discípulos de Jesús, los compadres de Jesús, se sentían solos. De alguna forma sintieron ansiedad. Mateo capítulo 6, verso 5 y verso 6. Dice de la siguiente forma, Juan capítulo 6, verso 5 y verso 6, dice así, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo, Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. Si tú conoces un poquito la historia, déjame te doy el contexto. Básicamente está Jesucristo, hay un valle, básicamente ahí, y muchas personas se acercaron a él. Dice ahí esta biografía de Jesús, la de Juan, dice que eran aproximadamente 5,000 personas, hombres, 5,000 hombres. A eso súmale más mujeres
y más niños. Entonces eran más de 5,000 personas lo que estaba pasando aquí. Entonces, en esta situación, básicamente imagínate un estadio que tenían hambre todas estas personas. ¿Alguna vez te ha llegado alguien a tu casa sin avisar para comer? Levanta tu mano, por favor. ¿Alguien ha llegado al punto que llegan a tu casa y, ay, no te esperaba y... Ok. ¿Te dio ansiedad cuando dijiste, les tengo que dar de comer? ¿Sí o no te dio ansiedad? Y a lo mejor te molestaste. Y a lo mejor dijiste, ¿por qué los invitaste? ¿Qué no ves que el domingo? No sé, tal vez. Imagínate, estos hombres tenían que alimentar a más de 5,000 personas y no tenían nada para darles. No había una cocina, no había un Walmart cerca, un Soriana cerca. Tenían que darle de comer a estas personas y tenían hambre. Bueno, me voy a otra porción de Mateo. Ahora sí, Mateo capítulo 14, que dice de la siguiente forma: al atardecer, es la misma historia, solamente que en diferente biografía o diferente evangelio. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Por un lado, Jesús quería alimentar a las personas, quería alimentar a la multitud. Pero la intención de los discípulos, ¿qué era? Dice, despide a la gente. Deja que vayan a su casa para que allá les den de comer. En ningún momento dice que los discípulos le hayan preguntado a Jesús, oye, maestro, ¿qué hacemos? Tienen hambre. Y tú sabes, la verdad es que en estas palabras de estos discípulos había ansiedad, había preocupación, había frustración tal vez. Ellos veían un valle lleno de personas hambrientas, estómagos gruñendo, y tú sabes lo que es que una persona tenga hambre, ¿no? Si tú eres como yo, si tú ya tienes hambre, tu actitud cambia radicalmente, ¿no? De pronto te pones, y algunos voltean a ver a su esposo así, veladamente, ¿no? Ahí te hablan, ¿no? O a lo mejor tú, pero de alguna forma tú sabes cuando una persona tiene hambre cómo se vuelven las actitudes de esas personas. Entonces, esta situación de estos hombres tenían ansiedad, porque ¿de dónde vamos a sacar alimento para alimentar a todas estas personas? Pero por otra parte, también creo que estos discípulos de Jesús, los amigos de Jesús, también tenían algo por qué sentirse en paz y tranquilidad, pero no lo estaban viendo. No estaban considerando esa parte. También tenían unas razones para sentirse en paz y sentirse en tranquilidad. Capítulos antes, en el Evangelio de Mateo, vemos algunas cosas que Jesús había hecho. Mateo capítulo 8 dice que Jesús había sanado a un leproso. En ese mismo capítulo dice que había sanado al criado del centurión sin necesidad de haber acercado, solamente por la palabra que él había dicho. Había sanado a la suegra de Pedro. Yo no sé qué tan contento estaba Pedro de que hubiera sanado a su suegra, pero sanó a su suegra, ¿verdad? Yo solo veo que mi suegra se ríe, o la suegra. Calmó un mar violento, ¿no? En Mateo capítulo 8 lo vemos, y luego en el siguiente capítulo vemos que sanó un paralítico, que sanó a una dama que tenía 12 años de enfermedad, que resucitó a una niña en ese capítulo, y también había incluso en el inicio de su ministerio, había convertido el agua en vino. Es decir, todos estos discípulos habían sido testigos de muchos milagros que Jesús había hecho al momento en que habían llegado a este punto. Pregunta, ¿en algún momento los discípulos se les ocurrió o haber pensado, oye, Jesús ha hecho un montón de milagros, ¿no? Seguramente tiene una solución de esas que luego se avienta, ¿no? Para poderle dar milagrosamente de comer estos. La verdad es que ellos nunca se lo preguntaron. Ellos nunca les pasó por la mente que tenían al lado al rabí, al maestro, a Dios, al que había hecho muchísimos milagros. ¿Se le ocurrió a alguien en pedirle ayuda a Jesús? La verdad es que en ninguna de las biografías, en ninguno de los textos dicen que estos hombres hayan acudido a Jesús para decirle, maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les damos de comer? Yo sé que tú lo puedes hacer. Tú conoces la historia, lo que sucedió más adelante. Más adelante lo que sucedió es que un pequeño muchacho llevó panes y llevó peces ahí para darles de comer.
Y dice la historia que les dio de comer a toda esa multitud y además sobraron 12 cestas con panes y con peces para que pudieran llevarse, así como tú vas a los bautismos, a los 15 años y a las fiestas y te llevas el centro de mesa de regalo, ¿no? Haz de cuenta que eso estaba haciendo para los discípulos, que se van, ahora le llévate tu cesta para que creas en Jesús. Lo que estaba pasando es que estos hombres estaban enfrentando la situación y el momento y iniciaron el día con 2 pesos y terminaron el día con 2 pesos. No gastaron, no se frustraron, no hubo una situación donde ellos tuvieran que hacer algo más para que las cosas sucedieran. ¿Por qué? Porque al final del día Dios estaba cerca. La ansiedad que estos hombres estaban experimentando no era necesaria, porque Jesús estaba cerca, porque Jesús estaba con ellos. Mira, no estás seguramente hoy por hoy enfrentando una decena de navíos que te están aventando bombas de baja profundidad, ¿no? Yo sé que tal vez tampoco estás enfrentando 5,000 bocas que alimentar, ¿no? Ya con las 2 o 3 que tienes en tu casa es más que suficiente, ¿no? Ahora que mis hijas están haciendo todo ese ejercicio, lo sé, ya se acabó la despensa, pero de seguro yo sé que tal vez sí estás enfrentando alguna situación que hoy por hoy te está atormentando. Por un lado, yo creo que en esta situación que tal vez tú estás enfrentando enfermedad, la enfermedad de alguien más, a un tema de separación, tus hijos, la crianza, el trabajo, la economía, el negocio, yo no sé. Pero lo que sí sé es que por un lado tú tienes un problema. Por un lado tú tienes ese problema que tú no lo puedes quitar del radar, por un lado. Pero por otro lado tienes una cantidad limitada, de sabiduría, de energía, de paciencia, pero también de tiempo. Por un lado tienes un problema que no sabes cómo vas a enfrentar, pero por otro lado tienes recursos limitados. Y probablemente tu vida se ve de la siguiente forma. Tal vez tu vida hoy por hoy se ve así. Lo que tienes dista mucho de lo que necesitas. Yo no sé si hoy tu vida se ve así. Lo que tienes dista mucho de lo que tú necesitas. Es probable que tu vida se vea así. A lo mejor tienes suficiente para llenar un vaso, pero te toca llenar un tambo, ¿no? Y cuando tú vacías esa agua de ese vaso, ese tambo, tú dices, no manches. Bueno, no sé si dices así. Los muchachos sí, ¿no? Pero ¿cómo le voy a hacer para salir adelante de todo esto? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación económica? ¿Cómo le voy a explicar a mis hijos? ¿Cómo salgo de este tema de enfermedad? ¿Cómo salgo de esta situación en el trabajo? ¿Cómo le digo a mis empleados que los voy a tener que despedir porque no está saliendo para la nómina? No sé. Pero, ¿qué te parece? Tienes suficiente para llenar un vaso, pero tienes que llenar un tambo, y eso te aseguro que te crea ansiedad en tu vida. Pregunta, ¿qué te parece si mejor lo ves de la siguiente forma? Que lo veamos de la siguiente forma. ¿Qué dice, por favor? ¿Qué dice? ¿Me ayudas a leerlo una segunda vez, por favor? En lugar de comenzar por lo que tienes, comienza con Jesús. Regresando a la historia que yo te comenzaba al inicio de 1962, estos submarinos rusos, básicamente lo que pasó en ese punto, había un hombre en esa historia, Vasily Arhipov. Ese hombre era uno de los oficiales que estaban dentro de los submarinos donde estaba el capitán. Después de que el capitán golpeó fuertemente la mesa y dijo, vamos a lanzar los misiles y aquí nos vamos a morir todos, Vasily le dijo a toda la tripulación, por favor, denme un momento con el capitán. Se apartó, se fue a otro lugar con él, calmó la situación. Dice Pablo, que tu amabilidad sea conocida por todas las personas. Y entonces las personas y la tripulación vieron en este hombre, en Vasily, una calma, una tranquilidad. Básicamente el resto de la historia es que los submarinos salieron a flote, decidieron no atacar, decidieron no apretar el botón rojo, decidieron no gritar, decidieron calmarse. Y después de un par de días, estos submarinos regresaron a Rusia. Fue hasta el 2002 cuando esta historia salió a la luz. Hasta el 2002.
Y cuando el presidente del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos sacó esta historia, él escribió en ese informe: un hombre llamado Vasily Arkhipov salvó al mundo por la calma de ese hombre. ¿Sabes? Ya hay alguien que salvó al mundo una vez, y no fue Vasily, fue Jesús. En algún punto Él ya salvó a todo el mundo y a todas las personas, pero lamentablemente muchas veces no echamos mano de Él. Aunque lo tenemos cerca y tenemos enfrente el problema, echamos fuerza de nuestra propia vida y no de Él. Nos parecemos a aquel muchacho que lo mandaron a recolectar leña y quería sacar un tocón. ¿Saben qué es un tocón? El tocón es la base, ¿no?, del árbol, y que está pegado a todas las raíces. Este muchacho estuvo durante horas y horas y horas tratando de sacar ese tocón para poderlo hacer leña, y no podía. Entonces su papá se le acerca y le dice: hijo, ya sé cuál es tu problema, ya sé por qué no puedes sacar ese tocón. Y el niño, pues sorprendido, dice: ¿por qué? Yo he estado aquí horas esforzándome tratando de sacar este tocón. Le dice: no estás usando todas tus fuerzas, sé lo que está pasando. El niño se molestó porque no sabía todas las horas que había invertido tratando de sacar ese tocón. Dijo: papá, es que tú no has estado aquí 3 horas dándole y macheteándole tratando de sacarlo. Le dijo: no, espérame, tranquilo, no te enojes, calma. Es que no me has pedido ayuda a mí aún. Así estamos muchas veces nosotros. Hay cosas en nuestra vida, ansiedad, situaciones, preocupaciones, depresión, que tal vez las raíces que tienen son muy profundas y cuesta trabajo sacar toda esta situación. Pero sería mucho más sencillo si le pidiéramos ayuda a Dios. Si primero le pidiéramos ayuda a Él para ayudar a sacar. No sé cuánto te vayas a tardar, pero seguramente te aseguro que va a ser mucho más sencillo el poder sacar ese tocón. No sé qué tan rápido pueda salir la ansiedad que hoy estás viviendo. No sé qué tan rápido puede desaparecer la preocupación que estás viviendo. Lo que sí sé es lo siguiente, y es esto: la calma contagiosa ocurrirá según el grado en que recurramos a Dios. La calma contagiosa de la que habla Pablo, que su amabilidad sea conocido por todos, va a mejorar y va a ser contagiosa y ocurrirá en una mayor porción según el grado en que nosotros recurramos primero a Dios. Te voy a decir por qué. Porque hay raíces muy profundas que no vas a poder sacar. Pero cuando usemos toda la fuerza que Dios tiene, y mira que es mucha, podrá ser mucho más sencillo el hacerlo.